Soy el doctor Rolando Vargas, director del Instituto Médico Soy Diabético. El día de hoy vamos a comentar sobre el pie diabético, evaluación y tratamiento. Como siempre, los saludos de Piura, una bella región al norte de Perú que invito a conocer. Vamos a hablar sobre aspectos prácticos de evaluación y manejo del pie diabético para ir afianzando los conceptos de manejo. El pie diabético tiene varios componentes o varios factores que intervienen. Generalmente se habla del aspecto vascular, del aspecto neuropático, pero poco se habla del factor socioeconómico. El acceso a los centros de salud, sobre todo centros de salud de alto nivel o de mediano nivel, es limitado para gran parte de nuestra población, que a veces vive en zonas lejanas o a veces viviendo en una misma ciudad se le vuelve difícil por sus recursos y por los sistemas de salud de cada región. Entonces, el pie diabético afecta también la economía de la persona. A veces esta persona va a tener que dejar de trabajar por su atención médica durante muchos meses y lógicamente que eso va a influir en sus ingresos y si estaba en una situación previa de pobreza va a acrecentar su pobreza. Entonces, tengamos en cuenta siempre este aspecto porque es un aspecto del cual se habla muy poco. Entonces, hay que tener conceptos claros en cuanto a la presencia de heridas, de úlceras de un pie de una persona afectada con diabetes. Cuando tengamos una persona, como vemos en la foto, que tiene una herida ya infectada, tenemos que pensar que esa persona en las siguientes horas tiene que ser intervenida, tiene que ser tratada médicamente y quirúrgicamente. El tejido necrótico hay que retirarlo, como están viendo en estas vistas. El paciente llegó, se le hizo sus análisis, su radiografía, y horas después, ya habiéndose empezado el tratamiento médico de la diabetes, de la presión, de la insuficiencia renal, todas estas cosas tenía el paciente y sus antibióticos para la infección, se le ingresó a sala y con bloqueo del pie se prosiguió la limpieza quirúrgica y como ven, se pudo recuperar este caso. Entonces recuerden bien que el mejor antibiótico cuando hay una infección es el bisturí, y esa es una frase que aprendí de mis amigos de Amexipié cuando hice un diplomado en México de pie diabético. Y ustedes están viendo este caso donde veo un paciente que tiene un acceso, no basta darle solo el antibiótico, se le pone un poquito de anestesia, se abre ese acceso y en pocos días esa herida va a cerrar, porque ya permitimos que se salga, que fluya al exterior el tejido infectado y las secreciones. Entonces, siempre que tengamos un paciente, hay que tratar de eliminar todo tejido no viable, necrótico o infectado, que podemos en una sola curación o en varios. Si tenemos que recurrir al bloqueo del dolor, hagámoslo, porque muchos pacientes todavía tienen buena sensibilidad. No asumamos que el paciente no tiene sensibilidad. Un aspecto a evaluar siempre es la evaluación vascular. La clasificación de San Elian, creada por el doctor Fermín Martínez de Jesús en México y su grupo de Mexipié, ha logrado gran aceptación en el mundo. IDF ya la aceptó como una clasificación. Entonces, es una clasificación muy buena y en ella el doctor Fermín nos hace ver que para evaluar el aspecto vascular no tenemos que hacer estudios sofisticados, porque para la parte de evaluación vascular está desde la palpación de los pulsos hasta estudios Doppler y otros estudios. Entonces, nosotros en la misma curación o en la misma evaluación podemos palpar los pulsos medios, tibiales, y si tenemos un Doppler, que ahora es muy fácil tenerlo, podemos hacerle un estudio ahí nomás en la mesa de curaciones. O sea, no tenemos que estar esperando días por una evaluación Doppler. Basta la simple palpación, tal y cual figura en la clasificación de San Elian, que es una clasificación internacional. Si tienen Doppler, úsenlo. Ahora los Doppler no son costosos. Cuando tengan una herida que ya está limpia y esa herida ya está propicia para un cierre y a veces por ciertos factores demora el cierre, como en este caso es una úlcera lineal quirúrgica porque el paciente llegó con un acceso en la planta, se lo depilamos
Ya cuando estaban los bordes limpios, ya podemos afrontarlo con puntos. No siempre en un primer momento aconsejamos poner puntos porque a veces está infectado el lecho quirúrgico, pero si ya el lecho está limpio, podemos ayudarlo, sobre todo en este caso que es la zona plantar, porque cada vez que el paciente pone de pie, abre esa úlcera, pero si le ayudamos con unos cuantos puntos, esa úlcera cierra rápido como sucedió en este caso. Acuérdense que tenemos que actuar rápidamente y no necesitamos necesariamente una anestesia raquídea. Podemos hacer un bloqueo de pie y obtener buenos resultados con este bloqueo. Las limpiezas basta hacerlas con suero y educar al paciente y a su familia a que pueda hacer limpieza, la curación en casa, porque a veces no es fácil ir todos los días a un hospital, a un centro de salud, porque cuesta desde el desplazamiento, hay que dejar de trabajar a veces el acompañante. Entonces, facilitemos las curaciones, eduquemos al paciente a curarlo con suero, con gasas estériles, y que el paciente, quien lo cure, use también toda la asepsia posible, guantes y gas estéril. Cuando tengamos heridas amplias, como están viendo en este caso, esas heridas van a demorar mucho en cerrar. Podemos plantearle al paciente la realización de un injerto, como le realizó a esta paciente, y ven que fue exitosa. Entonces, un injerto acorta los tiempos de cierre de una úlcera. Sí, para nosotros influye el tiempo, para el paciente más, porque cada día que pasa una limitación en su deambulación, limitación en sus actividades laborales, es un gasto. Y si eso se prolonga por meses, el gasto se vuelve abrumador para su economía. A veces, ahora con las limitaciones que dejó el COVID, a veces mucha gente no tiene para ir a un centro de rehabilitación y a veces necesitamos descargas. Entonces, en los zapatos podemos crear nosotros las descargas, ayudarlo a hacer descargas para que no presione al caminar ciertas zonas que impide el cierre de una úlcera, como están viendo en esta foto. Una úlcera tiene un tiempo de cierre y en buenos centros se calculó este tiempo de cierre. Como ustedes están viendo ahí los resultados del estudio Eurodial Study. Evaluaron a 1000 pacientes por un año. Encontraron que cuando la úlcera estaba en un dedo, el tiempo promedio de cierre era de 147 días, casi 5 meses. Cuando la úlcera estaba a mitad de pie, el tiempo promedio de cierre era de 188 días, 6 meses. Cuando la úlcera estaba en talón, es decir, era más prolongado, 237 días en promedio, quiere decir cerca de 8 meses. O sea, cerrar una úlcera en un pie con una persona con diabetes lleva mucho tiempo. Si nosotros acortamos ese tiempo, el paciente va a beneficiarse mucho porque va a poder reanudar sus actividades previas. Y este registro que existe en Inglaterra, en Gales, que es un registro de seguimiento de las úlceras, que lo vienen haciendo desde 2014, y después, en el año 2018, después de analizar cerca de 30.000 casos, confirmaron que las úlceras evaluadas por expertos dentro de 2 semanas de inicio tienen menos posibilidades de ser severas, más posibilidades de curar en las siguientes 12 semanas y menos posibilidades de terminar en hospitalización y amputación. Este es un caso de una paciente con pie isquémico que años atrás le habíamos amputado un dedo y habíamos realizado un injerto en el otro pie. Vino en meses previos al COVID ya con una isquemia, con un dedo necrótico y tuvimos que hacer una amputación transmetatarsiana y durante las curaciones hizo un acceso lateral que lo debridamos y después comenzamos a preparar el lecho quirúrgico y después que estaba listo y como demoraba mucho el avance del cierre por la gran isquemia que tenía, le propusimos hacer un injerto y se le realizó el injerto y como este injerto tenía un poco de demora en afianzarse bien, le propusimos un anabólico por una semana, lo cual hizo, cerró y ya la paciente que no era de Perú sino vivía en Ecuador, ya volvió a su país. Lamentablemente ya no la hemos vuelto a ver, esperemos que está bien, pero sí se fue caminando porque el anabólico también le devolvió fuerza a sus miembros inferiores y facilitó que el injerto pegara con más rapidez, como ustedes están viendo. Entonces, hay que usar todos los recursos disponibles, siempre consultando con el paciente para poder acortar el tiempo de cierre de las úlceras.
Este es otro caso de un pie diabético isquémico que llegó a nosotros con necrosis del quinto dedo y como pueden ver en la punta del primer dedo tenía una úlcera y se le retiró el dedo y se curó la úlcera del primer dedo y cuando ya estábamos preparándolo para hacer el injerto en el lecho quirúrgico del quinto dedo, se tropezó y tuvo necrosis del cuarto dedo. Ante esas circunstancias y por la gran severidad de la isquemia, le propusimos amputación de transmetatarsiano. Estábamos en la época de COVID, donde había muchas limitaciones para la atención. El paciente aceptó, ¿no? Y se le realizó su amputación. Después de la amputación se le realizó un injerto y el injerto estaba demorando en cerrar. Entonces se le propuso usar anabólicos y con el anabólico el injerto cerró. Y no solamente cerró, sino que el paciente comenzó a caminar él solo, porque antes venía en silla de ruedas, de desplazarse muy bien, porque los anabólicos tienen eso que recuperan mucho la fuerza muscular. Este es otro caso de un paciente chofer de Piura y era taxista y al estar realizando limpieza de su auto, cayó parte de un asiento, le traumatizó mucho su primer dedo, cual se necrosó, tuvimos que intervenirlo, retirar el dedo y la zona quirúrgica se comenzó a trabajar con curaciones ambulatorias y después de un tiempo se le propuso realizar un injerto y este pegó y actualmente el paciente anda bien, ya han pasado más de 15 años y no, se puede realizar muchas veces entonces el salvataje, a veces no de todo el pie, pero sí de gran parte del mismo, cuando actuamos con rapidez y con un esquema claro de lo que queremos hacer. Entonces, siempre hay que compartir todas nuestras experiencias, hay que echarlo en el río del conocimiento para que sea compartido por todos. Siempre pongamos todo nuestro interés en tratar de salvar la mayor parte del pie o todo el pie, como en estos casos que también en uno pudimos salvar gracias a una limpieza quirúrgica amplia durante varios meses el pie y en el otro que tenía un pie muy isquémico pudimos salvarle gran, gran parte de su segundo dedo. Les deseo que pasen un feliz día, cuídense mucho.